podría decirle que me mostrara más de 10, los primeros 500 podría ser, pero acá solamente tenemos especificado que me muestre de 10 en 10 en este caso. Entonces, ¿qué hay acá de importante en esta información? Aparte de el origen o del tipo de hospedero que está aquí en esta segunda columna, también nos da, en este caso, por ejemplo, si el plásmido es fragmentado, si es lineal, la longitud, la cantidad de genes que tiene ese plásmido. Y acá hay una columna que dice ecosistema. Acá yo podría ver la información bueno, aunque en este caso es aislado, no es de metagenoma, creería yo que acá no podríamos ver ecosistema necesariamente. A ver, yo miro acá, por ejemplo, los ecosistemas posibles son esos que tenemos acá. Acá podemos filtrar por ecosistema. Entonces, si queremos que sean de origen pues, obtenidos a partir de ingeniería genética, ambientales o asociados a un hospedero. Entonces, por ejemplo, acá, si quiero solamente los que son resultado de procesos de ingeniería genética, puedo aquí ponerle en el ecosystem engineered y acá, entonces, me va a arrojar esos plásmidos que han sido resultado de procesos, bueno, aquí en este caso, cero. Bueno, porque son de aislados, entonces creo que esto no aplica en este caso. A ver, yo miro acá, engineered, host, all. Sí, es porque estos plásmidos han sido directamente aislados o no han sido obtenidos por algún tipo de mecanismo de ingeniería genética. Pero acá podemos modificar, por ejemplo, a ver, vamos a ver si por medio ambiente, environmental, apply, está como, ¿cómo? No te aparece ninguno por environmental. Bueno, ahorita más bien hacemos esas consultas cuando veamos los plásmidos obtenidos por metagenómica, no en estos aislados, porque pues muchos de esos pueden llegar a ser también de cultivo y ni son por ingeniería genética, ni son de ambiente, entonces yo creo que podemos ver ahorita con los de metagenómica. ¿Por qué? En ecosistema, host associated, a ver, vemos cuál. Y muy seguramente que humano. Aquí me aparece uno asociado a un hospedero y hospedero, un hongo, creo. Sí, un hongo. Bueno, ahorita vemos bien con metagenómica que se puede tener más metadatos para filtrar por ambiente en este caso. Entonces, ¿qué es lo que tiene aquí cuando vemos acá por estos aislamientos? Podemos ver acá por este primer ingreso, por ejemplo, este plásmido de succinobibronase, lo podemos ver acá. Le di clic acá al primer plásmido, de este caso. Acá entonces nos da la información de ese plásmido aquí en este caso. También está filtrado por función. Si ese plásmido tiene la presencia de algunos genes específicos, genes MOB o T4CP, algunos tipos de factores de virulencia en este caso, o también genes de resistencia a antibióticos. Si tiene también plásmidos o si tiene secciones, si tiene fragmentos de fagos, aquí en este caso, este no tiene aquí en este caso. Este plásmido tiene 29 genes. Le podemos ver estos 29 genes acá. Aquí le di clic ahí donde decía 29. Y entonces acá, como es un fago aislado, o sea, no es un fago obtenido a partir por metagenómica, muchos de los potenciales elementos resultados de transferencia horizontal de genes no están necesariamente presentes acá. Este plásmido tiene muchas proteínas, unas cuantas proteínas hipotéticas y tiene un sistema de enzimas de restricción también, pero sí tiene una gran proporción. Para hacer 29 genes,
más o menos unos 10 genes son proteínas hipotéticas acá en este plásmido, en este caso. Bueno, entonces simplemente este es los detalles de ese plásmido en específico y acá ya entonces nos da la ordenación de ese plásmido y nos identifica entonces cada uno de los genes, tanto para la cadena positiva, dependiendo de la dirección que tiene cada uno de estas cajitas, es la dirección en la cual está codificado cada uno de esos genes de estos plásmidos dentro de la doble cadena de ADN para este plásmido en específico. Entonces acá sí podemos ver, por ejemplo, cada uno de esos genes, los cuales están o hacen parte de este plásmido en este caso. Esto está filtrado por dominios, es decir, los dominios que hacen parte de cada uno de los genes que codifican para proteínas, específicamente por dominios PFAM en este caso. Y también podemos tener, eventualmente, si tiene la información, colorear por otro tipo de datos en este caso, por ejemplo, por ortólogos, por rutas metabólicas que estén asociadas a ese plásmido, como lo es acá la parte de bases de datos, por ejemplo, como KEC, en este caso. Bien. En cuanto a la predicción del hospedero, acá pues nos dice que este ha sido un aislado. Aquí nos da un código de esta, pero no lo da codificado. Pero creo que esto es de un hongo en este caso. No sé por qué no lo da así. Host species. Perdón un momentico, yo miro este código, si es de acá, del hospedero. No, no me lo da. Me aparece este código en hospedero, pero ya habíamos visto que era de un hongo. Aquí creo que era mm, aislado, perdón un momentico. eh, Acá es este primer plásmido, acá está, es es este plásmido aquí de esta enterobacteria. Sino que allá en el otro lado me aparecía este código, WG1, pero es el hospedero. ¿Ya? Es decir, el hospedero es eh, ese microorganismo o esa bacteria allí que aparecía como Succino vibrionacea. ¿Ya? Ese sería el hospedero de ese plásmido a partir del cual fue aislado. Pero aparece este código que nos aparecía también en la otra tabla, en este caso. Aquí entonces podemos ver qué tipo de genes tiene en el plásmido. A esto me refería con la gráfica anterior de los dominios de PFAM que tenía cada uno de esos genes. En este caso, pues es un plásmido bastante pequeño. Y así como veíamos ayer, pues es posible también compararlo con otros plásmidos eh, similares en este caso. Bien. Entonces, bueno, esto simplemente para plásmidos aislados. Para plásmidos de metagenomas, entonces podemos ver acá 552.270 plásmidos. Ups, ¿este les dio algo, este metagenoma? Ah, está como caído. No, ahí está. ¿Sí les dio? Está como medio caído. O sea, yo no le di nueva pestaña, sino que le di clic directamente y ya me salió. Entonces, fíjense que acá tenemos, ¿sí? ¿Sí lograron? Acá ahora tenemos otro contexto, ya que son plásmidos que vienen de muestras ambientales, tipo, por ejemplo, plásmidos obtenidos a partir del aerobioma, este proyecto de Singapur, donde se logró extraer este plásmido específico, de querer tener más información de cada uno de estos ambientes. Si le hacemos clic aquí, Singapur Air, ah, o sea, es que no me está dando es el nueva pestaña. A ver. O sea, como que va, viene, funciona y se cae.
Puede ser también. Este, por ejemplo, este primer plásmido es de este proyecto. Este proyecto es acerca de comunidades microbianas presentes en el aire. Se hizo en Singapur. Nos dice que este momento, este plásmido o estos datos están en un draft, o sea, no, muy seguramente no hay genomas, o sea, está en una versión borrador, muy seguramente no hay genomas definidos a nivel de cromosoma, en este caso. Aquí nos da información entonces ambiental, la altura en la cual fue tomado, las coordenadas, sabemos que es de aire, la parte o sea, de outdoor, de exterior. Ayer hablábamos de artículos. Aquí en esta base de datos, fíjense que estos conjuntos de datos sí tienen un artículo. Este tiene un artículo que es este acá. Miren, todos estos datos fueron producidos y analizados en este artículo que está ya aquí en PubMed, que es este que está acá, el metagenoma el aerobioma en ambientes interiores, pero también produjeron datos de microbioma ambiental o aerobioma en la parte externa de las casas en este caso. ¿Ya? Entonces, aquí, estos datos de acá están correlacionados con estos que tenemos acá y allí nos están diciendo entonces que hay unos plásmidos de interés que ellos encontraron en ese ambiente. Bueno, acá está muy interesante porque fíjense que también nos da el mapa, es decir, de dónde está presente. ¿Por qué creen ustedes que esa ubicación geográfica sea importante? Por ejemplo, en el contexto de tener un simple plásmido referenciado a una localización. Exacto, aquí la compañera dice que es importante también para correlacionar esto con el ambiente, entonces es también para tener un contexto en que la presencia de ese plásmido o la presencia de algún tipo de microorganismo que porte ese u otro tipo de plásmidos, es interesante tenerlo referenciado para también eventualmente tener datos epidemiológicos asociados con ese microbioma del aire que está aquí presente en esta parte de Singapur. O sea, si yo tengo datos de microbioma ambiental de este punto, es que son muy específicos. En este punto de muestreo hacen ese microbioma, ese aerobioma, y nosotros logramos mapear ciertas vecindades de ese punto de muestreo donde está presente ese plásmido. Y en ese plásmido encontramos que hay algún tipo de genes de importancia biomédica bastante importantes o asociados con enfermedad respiratoria o asociados con cualquier otro tipo de enfermedad o fenotipo clínico. Yo podría estar teniendo aquí un mapeamiento geográfico. O sea, es cómo logramos también aterrizar todos esos datos microbiológicos con datos geográficos a nivel del análisis de un microbioma urbano, en este caso. Entonces, ese es el punto en el cual se muestreó y fue en el punto en el cual se encontró ese plásmido. Entonces, esto ya es llevar este tipo de datos a otro nivel, ¿no? Es llevarlo ya a un nivel también de poder también tener un análisis en cuanto a la salud pública y el impacto de los microorganismos en ese punto, en esa ciudad, ya que es algo así análogo fue lo que nosotros hicimos acá en Medellín con analizando microbioma también del aire en el Valle de la Urra. En un único punto, por el momento tenemos ya esos datos en este caso. Entonces, este es el proyecto. Este, por ejemplo, las estadísticas del proyecto, de cuántos genes se encontraron en esta muestra, ¿no? Porque el proyecto tiene varias muestras. Aquí, por ejemplo, el proyecto tiene una, dos, tres, cuatro, cinco muestras. Estamos viendo solamente esta primer muestra donde encontraron varias secuencias. Encontraron, por ejemplo, 13 arreglos o 13 repeticiones CRISPR asociados a esos datos de microbioma que hay o que habían allí. Este, por ejemplo, son los datos de CRISPR que encontraron en ese punto de muestreo. Hay 13 repeticiones en las cuales está cambiando el tamaño
de esa secuencia, en este caso, de repetición que lograron secuenciar para CRISPR en esa muestra en específico. Bien, y de ese punto, por ejemplo, sacaron 5 plásmidos, que son estos 5 plásmidos que están acá. Entonces, ¿qué importancia tienen esos plásmidos? Vamos a ver qué tienen esos plásmidos de importante. Bueno, la longitud de cada uno de esos plásmidos. Hay un plásmido que es bastante grande, que es este primero, de 18.246 pares de bases, 14 genes en este caso. Entonces, vamos a ver este primer plásmido acá. Ese primer plásmido entonces tiene genes MOB que son importantes para la transferencia de ese tipo de plásmido. Está entonces, tiene 14 genes. Quiero ver los genes en el plásmido. A ver, vemos los genes en el plásmido acá. Y son entonces este tipo de genes que están asociados a ese plásmido en ese punto de aerobioma en Singapur. Tiene muchas entonces secuencias hipotéticas, tiene este factor de virulencia, en este caso, tiene transposasa y tiene esta otra enzima involucrada en biosíntesis de tiamina. ¿Ya? O sea, no tiene mucha información, digámoslo así, como de importancia biomédica, no hay algún tipo de gen de resistencia de mucho interés en este caso. Bueno, este es el dibujo del plásmido. ¿Y qué hospedero podría tener este plásmido? ¿Por qué creen ustedes que no es posible atribuirle un hospedero? Exacto, o sea, es por la naturaleza que tenemos acá y es la diferencia que teníamos con el plásmido anterior que había sido aislado. En este caso, como es un proyecto de metagenómica, simplemente el plásmido fue encontrado y fue secuenciado, pero no fue secuenciado su hospedero. O sea, no sabemos realmente a qué hospedero podría pertenecer este plásmido, porque es una muestra, como dice Camilo, una muestra ambiental en este caso. Bien, entonces no podemos ver ese tipo de información en este caso. Bien, bueno, entonces ese es este plásmido inicial. Solo por pura curiosidad, permítame, quiero ver el segundo plásmido ambiental de aerobioma. ¿Qué genes tiene? Genes en plásmido, los mismos. Básicamente tiene los mismos genes. El tercero, eh, quiero ver si hay algo interesante allí, por ejemplo, de resistencia, genes en plásmidos, no, secreción. Ah, bueno, están aquí este antiporter. No, no tiene muchas cosas. A ver, un momentico. Mm, Este sí es bien diferente. Este tiene unos cuantos, tiene unas proteínas específicas de secreción. Ese es del mismo punto de muestreo y es bien diferente. Y este último de aerobioma tiene treonina, bueno, tiene este también en este caso. Bueno, dígame. Ok, la compañera aquí pregunta que en el contexto industrial, o sea, ambiental, aquí está muy demostrado por qué es importante ver este tipo de plásmidos y hacer un inventario de plásmidos, por ejemplo, a nivel aquí de ciudad para poderlo correlacionar con clínica o con cualquier otro tipo de metadato en este caso. A nivel industrial, los plásmidos tienen una importancia porque dependiendo del tipo de industria, se quieren controlar, se quieren regular o se quieren evitar. Entonces, por ejemplo, en la industria, pues muchos de los procesos son mediados por microorganismos, en la industria de alimentos, en la industria textil, creando, por ejemplo, nuevas tintas que sean biodegradables, basados en metabolismo secundario de algunas bacterias que pueden tener algún tipo
tinción o de tintas en este caso. En el caso también, por ejemplo, de tener biopesticidas, también hay industria, en este caso, utilizando microorganismos. Entonces, por ejemplo, en una industria, si yo tengo una amplia, digamos así, proliferación de algún tipo de microorganismo y en el plásmido comenzamos a tener una alta tasa de transferencia de un determinado tipo de plásmido que tenga o que codifique para alguna proteína que esté teniendo algún tipo de efecto en el proceso industrial de importancia, por ejemplo, que ese plásmido, que esa transferencia de plásmidos en esa comunidad esté bajando la tasa, por ejemplo, de fermentación, por decir cualquier cosa, que la presencia o ausencia de ese plásmido esté produciendo un factor de virulencia o una toxina que esté teniendo algún tipo de afectación en ese proceso de industria de alimentos o en cualquier tipo de proceso industrial, es necesario también controlar la presencia de ciertos plásmidos en la industria, ¿ya? Porque si tenemos ese tipo de plásmidos que por ahí pueden tener o pueden codificar para algún tipo de proteínas que no son como tan adecuadas o tan óptimas para ese proceso industrial que se está llevando a cabo. Como también en la industria es bastante importante controlar la ecología de los fagos. ¿Cuáles son los fagos que están circulando bajo determinado tipo de condiciones? Porque en última, si está la presencia de un tipo de fago que va a infectar los microorganismos que yo no quiero que desaparezcan de ese proceso industrial, pues ahí yo también debo hacer un mapeamiento de cuáles son los fagos que hay en la industria, ¿ya? Por eso es que desde otro punto de vista clínico, pues hoy en día los fagos sabemos que se utilizan para ciertos tipos de tratamientos, por ejemplo, de enfermedades respiratorias, porque la especificidad es tan grande que esos fagos pueden estar dirigidos contra microorganismos o bacterias que están ancladas o localizadas, por ejemplo, en pulmón, para la fibrosis quística. Ya se han hecho ciertos ensayos con fagos. Entonces, siempre en cualquier ambiente no es bueno controlar elementos móviles y controlar también dentro de eso potenciales fagos que puedan afectar esos procesos. Desde el punto de vista de resistencia a antibióticos, desde el punto de vista biomédico, pero a nivel industrial también es el mismo tipo de impacto que pueden tener este tipo de información. Ahora yo miro aquí por Engineered, que si sale algo. A ver, vemos. Entonces, aquí, sí, lo que habíamos hablado ahorita, los otros como eran solamente aislados, pues no iban a tener tanta diversidad a nivel del ecosistema, era un aislado, un ecosistema muy puntual. En este caso, yo aquí modifiqué y le coloqué la parte el parámetro de engineered, y aquí entonces sí me está arrojando otro tipo de plásmidos, perdón un momentico, otro tipo de plásmidos, por ejemplo acá, de, que resultan a partir de distintos tipos de ambientes. Entonces, ese primer ambiente, ¿cuál es? ¿Cómo? Sí, lodo activado. Porque eso es un ambiente rico o interesante para trabajar con plásmidos. Exacto, hay mucha competencia. Esas comunidades también de alguna manera para que lleven a cabo el proceso de limpieza y de degradación de ciertas toxinas presentes en el agua. Es una comunidad que tiene que ser muy controlada, ¿ya? Entonces, en este caso, este plásmido fue recuperado, pero vamos a ver por qué le dicen engineered. Entonces, por ejemplo, bueno, ¿por qué fue engineered? Fue por ejemplo, para poder disolver ciertos nutrientes orgánicos, pero a ver, yo quiero ver aquí en este caso, en la primera opción, quiero ver qué nos dicen que qué hicieron con ese plásmido. Entonces, fue a partir de un metagenoma, este metagenoma que está acá, 8 genes, tu, 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 y ellos potenciaron, al parecer, la disolución de compuestos orgánicos en esa matriz.
A ver, yo miro el color del plásmido, el hospedero, pues el hospedero no tiene específico porque es a partir de un proyecto de metagenómica y los genes que tienen acá, muchas, pues es lo curioso, fue por ingeniería genética, pero tiene muchas, casi todo el genoma de ese plásmido que son proteínas hipotéticas. Entonces yo quiero saber qué fue lo engineered acá. Tal vez fue el cambio porque es decir, no está muy catalogada la función de estas proteínas. A ver, yo miro la primera proteína, le hice clic aquí en la primera proteína del plásmido, a ver qué es. Proteína hipotética, scaffold, tiene una similaridad con una proteína de Acinetobacter baumannii, con una identidad 86. mm, Pathway. No, esa no tengo información. Eh, a ver, yo miro una cosa. ¿Perdón? Acá. Ya. Ah, pero acá. Como me vuelve y me sale. A ver, vemos esa parte. Ah, acá está. Entonces, esto fue a partir de una comunidad de microorganismos de este barrio, comuna en Suiza. Eh, ujú, sale aquí Engineered a partir de agua. Ah, esto fue un conjunto de plásmidos que ellos aislaron de esa agua de desecho. Y aquí está la publicación. Este también tiene publicación. Miren la publicación acá. Y aquí está otra vez el mapa de dónde fue aislado esa muestra. Ellos acá, aquí está, esta es la publicación que ellos obtienen, donde, bueno, esos plásmidos, éxito de los plásmidos han sido atribuidos a la replicación independiente, bueno, ya lo sabemos. Eh, tu, 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 eh, Ellos estudiaron plásmidos a partir de los metagenomas en dos sistemas de lodo activado, uno de los cuales recibió desechos de casa y el otro recibió desechos de la industria química. Y encontraron que los plásmidos que venían de las comunidades microbianas del lodo activado llevaban una mayor proporción de genes desconocidos. De ahí viene que muchos de esos genes sean hipotéticos en este caso. Eh, y las funciones que encontraron en esos plásmidos fueron básicamente replicación, trans- transposición. ¿Cómo? Sí, sí, se hicieron fue librerías. O sea, fueron obtenidos a partir de ingeniería genética o por modificaciones, simplemente el hecho de haber hecho la librería. Ya, sí. Sí, no, no fue ningún tipo de modificación en este caso. Sí, sí. No, exacto. Es la naturaleza por la cual ellos obtienen los plasmids de hacer librerías y secuenciarlos en este caso. Y ellos encuentran que dependiendo del metagenoma, la variedad de plásmidos pues cambia bastante. Ujú. Sí, sí, esa es a lo que ellos le llaman aquí engineers. Y aquí dentro de esa misma sección, bueno, hay muchos datos de este ambiente de lodo activado. Uy, casi todo esto. Ah, bueno, aquí hay otros. Aquí hay unos de un bioreactor, comunidades de un bioreactor. ¿Ya?
Bueno, yo creo que es básicamente esa la potencia de esta base de datos. Entonces tiene engineered, ambiental, host associated, plásmidos asociados a hospederos. Son estos que tenemos acá. Aquí en este caso, pues esos hospederos son eh, distintos tipos de sistemas. En este caso, aquí por ejemplo hay asociado al sistema digestivo en este caso. Bien. Bueno, listo. Entonces, básicamente ese era la otra herramienta que quería que viéramos, simplemente para dar, así como lo veíamos ayer, la importancia del estudio de distintos tipos de ambientes con la riqueza de plásmidos. Bueno, aquí también están los datos de metatranscriptoma. Esto simplemente, bueno, me da como la opción de, en esos plásmidos que se encontraron, qué tipo de genes estaban siendo, o sea, en últimas acá lo que encontraron fue RNA, o más bien DNA copia, que fue secuenciado a partir de proyectos de metatranscriptómica. Entonces, por ejemplo, aquí se encuentra un plásmido que fue ensamblado a partir de rumen de ovejas, por ejemplo, aquí en este caso. ¿Ya? Pues aquí ya tenemos certeza, si nosotros vamos aquí a la información del plásmido, vamos a tener certeza de cuáles fueron los genes que se encontraron siendo expresados bajo esas condiciones. Entonces fueron estos tipos de genes los que se encontraron siendo expresados, son datos de meta transcriptómica para ese ambiente específico allí en rumen de ovejas, en este caso. Bien. Bueno, aquí simplemente esto se correlaciona con lo que hablábamos ayer, de encontrar plásmidos que estén fragmentados o plásmidos completos. Obviamente, dependiendo de lo que yo quiera hacer con ese plásmido, pues va a ser mucho más informativo trabajar con un plásmido completo respecto a un plásmido fragmentado aquí en este caso. Y acá tenemos una amplia gama de plásmidos que contienen ciertos genes en específico. Entonces, por ejemplo, genes que tienen, plásmidos que tienen secuencias de fagos. Esta última, esta azul, 4045. Vamos a ver aquí ese listado. 4045 plásmidos. Entonces, fíjense que ahí esa es otro mecanismo adicional por el cual los vectores, perdón, los plásmidos son muy buenos, también vectores o vehículos de material genético viral. Entonces, este, por ejemplo, este creo que es el mismo que veíamos anteriormente, son ese tipo de plásmidos que contienen secuencias de fagos en este caso. ¿Ya? Entonces, puede que alguna de este tipo de genes asociados con transposones provenga de aquí está. Por ejemplo, este plásmido que viene también de rumen de oveja, ¿qué es lo que tiene? Una secuencia integrasa con un dominio SAM que viene de un fago. O sea, este plásmido lo que está teniendo es secuencias de integrasas en este caso. Pues aquí tenemos tipo un plásmido que ya viene siendo, por decirlo de alguna manera, tipo una quimera. O sea, es un plásmido que naturalmente inició como plásmido, pero ahora tiene secuencias de fagos. Entonces ya es, o sea, es decir, en la genealogía, en la naturaleza, este plásmido ya proviene también o tiene integrado también secuencias de fagos, lo que puede aumentar también la tasa de transferencia, porque muchos de estos genes de fago con los cuales va a venir este plásmido ahora, por ejemplo, desintegrasa, va a poder llegar a tener más chances de qué. Si un plásmido tiene integrasa versus otro que no tiene integrasa, puede llegar a tener más chances de qué, de formar un qué. ¿Cómo se llama cuando un plásmido se integra al cromosoma bacteriano? Episomas, en este caso. Entonces, miren que no todos los plásmidos van a tener la misma tasa de probabilidad de integrarse al cromosoma bacteriano.
Eso también lo puede estar dando la presencia de estas secuencias que vienen de fagos. Y al integrarse el cromosoma bacteriano, ¿qué va a pasar? Pues que la herencia va a ser diferente en este caso. ¿Bien? Bueno, y en cuanto a origen de transferencia, esto no me, a veces funciona, a veces no funciona. Perdón. ¿Qué creen ustedes que entonces a nivel de origen de transferencia? Ahí donde dice plasmid function. Entonces en estos lo que tenemos es que, a ver, vemos la información acá. Mm, Aquí, origen de transferencia. Yo miro un tico este acá. Este código PS. Entonces, este origen de transferencia pareciera ser que es este plásmido a partir de dónde viene, o sea, de dónde está proveniendo. Y también puede ser una modificación de este otro plásmido que está acá en este caso, aquí donde dice origin of transfer, en este caso. ¿Ya? Aquí en este caso, origin of transfer. Y también estos que tienen origen de transferencia, hay unos que tienen un método de detección por medio de CRISPR. Es decir, logrando asociar la presencia del plásmido con la detección de ciertos arreglos CRISPR en este hospedero, en este caso en esta enterobacteria, aquí en este punto. Bueno, plásmidos de conjugación y con resistencia a antibióticos, 33.815, que ahí sí, mejor dicho, nos van a aparecer unos cuantos. Entonces, miren que seguimos con los mismos ambientes. En el mismo lodo activado también encontramos esos genes que tienen resistencia a antibióticos presentes en estos plásmidos. A ver, yo voy a mirar este primero, este, también del mismo ambiente. 42 genes y tiene gen de resistencia al mercurio. Entonces ahí estamos encontrando que en ese plásmido específico tenemos gen de resistencia a mercurio para ese plasmio que fue encontrado en lodo activado. Si por ejemplo cojo un microbioma intestinal o fecal, ¿qué tipo de resistencia encuentro allí en este plásmido? Genes en plásmido, beta-lactamasas, gen de resistencia a beta-lactamasas. ¿Ya? Aquí environmental. Y aquí encontramos también de otros tipos de ambientes. Aquí, por ejemplo, hay hongos,
Por ejemplo, un ambiente a nivel de termitas, otro en comunidad de reservas de petróleo, en petróleo, por ejemplo. Bueno, listo. Entonces, básicamente, ese es como lo que quería mostrarles con este recurso de poder mapear ese tipo de informaciones en plásmidos. Igualmente, en esta página de plásmidos podemos buscar por Plasmid ID, por atributos del plásmido. Podemos también buscar acá en el Browse Plasmids, por ecosistema, por geolocalización, por longitud, ¿ya? O sea, por distintos tipos de información en este caso. Bueno, me queda pendiente entonces ver esta otra página china. Esa la podemos ver cuando estemos conectados fuera de la universidad o a ver si la logramos me la logran activar de aquí a la otra semana. Pasando a otro elemento genético importante de microorganismos y de ingeniería genética, ¿por qué es importante los operones en ingeniería genética? ¿Yo qué puedo hacer con un operón? O sea, ¿es posible reusar un operón X y poderlo poner a regular unos genes que yo tenga en un constructo específico? O sea, es bueno uno conocer también la diversidad de operones para poder también tener un elemento más dentro de la ingeniería genética. Como ustedes saben, pues en ingeniería genética, pues todos estos elementos hacen parte como de la caja de herramientas en la que potencialmente yo podría echar mano para promover o para controlar la expresión de genes en un elemento genético, en un plásmido, en un vector, en este caso, o inclusive hacer ingeniería genética basada en el cromosoma bacteriano. Entonces, esta base de datos está acá, en el correo que les mandé ayer. Es una base de datos de operones conocidos y conservados que están presentes en muchas especies. Tal vez el más conocido, el que uno siempre le hablan, el operón LAC, pero acá o sea, resulta que hay muchos operones diferentes que pueden tener o que se pueden potencializar diferencialmente para utilizarlos en ingeniería genética. No siempre necesariamente va a ser el mismo operón con el cual yo voy a trabajar. Entonces, esta base de datos es compilada a partir de la literatura, de bases de datos públicas, tienen muchos operones o unidades transcripcionales de muchos organismos. eh, y también esta base de datos tiene algo que nos puede decir qué región en el genoma de una determinada bacteria puede ser potencialmente candidata de un operón que todavía no haya sido anotado. Anotar operones en los genomas bacterianos no es algo lo suficientemente sencillo como predecir genes en procariotas. A veces, al tener una única región promotora y varios marcos abiertos de lectura, que es en última lo que vamos a tener, no es tan sencillo hacer esa anotación en los operones. Entonces, por ahí se dejan ciertos operones que no se logran anotar y por ortología es posible saber si eso allí es un operón o no. ¿Por qué por ortología sería útil saber? ¿Para qué sirve la ortología ahí? ¿Recuerdan lo que era la ortología? Ortología son genes conservados que han resultado de procesos de especiación. Entonces quiere decir que si yo tengo una base de datos de operones ya anotados, yo podría entonces utilizar mi secuencia problema para compararla con esa base de datos y que me diga si allí yo podría tener eventualmente un operón o no, por ortología. Es decir, si mis secuencias son lo suficientemente relacionadas filogenéticamente como para compartir un ancestro cercano, común, y anotar una región que anteriormente no era un operón, anotarla como un operón en este caso. ¿Ya? Entonces, esa es la información que hay acá. En cuanto a especies, bueno, vamos acá. En este caso,
Los operones conocidos son estos, muchos de estos ya validados experimentalmente. En este caso, eh, de distintas especies. Miren, entonces acá, en cuanto a organismos, esta es la diversidad de bacterias que tenemos para tener información de operones. Son como unas 50 y pico especies que tenemos acá, desde Agrobacterium, Bacillus, Acinetobacter, Agrobacterium. Entonces, cada uno de estos operones va a tener un identificador, un KO, va a tener la especie a la cual pertenece ese operón y cuáles son los genes que se codifican allí en ese operón o el nombre de ese operón. Ya es el nombre del operón más bien. Y aquí tenemos los genes que se codifican en este caso. Y aquí está la publicación en PubMed que me sustenta cada uno de estos operones en este caso. Y aquí en la última columna tenemos la definición. Ese operón está asociado con qué? Degradación de benzoato, asimilación de nitrato, degradación de alcanos, distintos tipos de función. Por ejemplo, este operón aquí es asociado con virulencia en Agrobacterium fabrum, en este caso. Y acá si seguimos pasando, hay muchos asociados con virulencia, movilidad, fijación de nitrógeno, por ejemplo, está mediada por un operón. ¿Ya? Sí, toxina, la toxina producida por Bordetella pertussis, esa información hace parte de un operón también. Biosíntesis de algunos tipos de metabolitos específicos, bueno, todos esos bacillus, ¿ya? Pues dependiendo del tipo de microorganismo, pues vamos a tener distintos tipos de operones. Entonces vamos a ver, por ejemplo, ¿qué especie vemos un operón? A ver, ¿cuál? Xenolabditis. Pero esto deben ser datos de... ¿Tiene operones? Xenolabditis. Ah, o sea, transesplant. Ve. Y ese es el único eucariota que hay acá. Ve qué buen punto. Es el único eucariota que hay, ¿cierto? Entonces, al parecer, sí, sí, C. elegans es un nematodo eucariota multicelular, pero yo no sabía que tenía esta propiedad. Espérate, yo miro una cosa acá, aprovechemos. Eh, Porque yo sí sé que RNAs policistrónicos también tiene tripanosoma, leishmania, ¿ya? O sea, que pueden producir de un mismo RNA varios productos. Pero se les llama, o sea, un mecanismo policistrónico de regulación post-transcripcional, pero no se les conoce como la palabra operón. Esa es la cuestión. O sea, la palabra, es más como la palabra. Ah, mira. Sí. Grupos de 2 a 8 genes transcritos juntos. ¿Tal qué? Sí, 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 sí. No, no, si hay operones. A ver, vemos. Eso sí, verdad, que no tenía ni idea. A ver, vemos este operón de C. elegans. Ah, pues fíjense que no solamente hay operones en eucariotas. O sea, yo sabía lo de policistrónico en eucariotas, pero la palabra operón. Entonces, este operón en C. elegans, ¿cuántos genes puede tener? Tiene dos genes. Tiene dos genes. Acá, gene. Tiene para dos genes. No tiene datos de conservación. O sea, yo creo que eso es un operón exclusivo de C. elegans. A ver, yo miro aquí qué tipo de genes hay en ese operón. Este primer gen. Pues también debería haber datos para Leishmania. Bueno, ese primer operón me lleva a la NSBI, el primer gen del operón. Y es una
deshidrogenasa. Ujú. Ok. Acá dice algo si esto está anotado como un operón. No. Y el otro gen de ese operón en C. elegans es una glutamina. Ajá. 112 aminoácidos. eh, y, ok. Bueno, muy bien. Pues tiene operones C. elegans. Aquí tenemos otro operón que tiene más de dos genes. Pero miren que no se comparte. Eso es algo muy exclusivo de C. elegans. O sea, si nosotros tomamos un operón, por ejemplo, de una bacteria, vamos a ver que eso se comparte más. Voy a agarrar este aquí de virulencia de Agrobacterium faurum. Aquí está el operón, su región promotora, terminadora. Y acá dice que este sí está compartido entre proteobacterias y actinobacterias en este caso. Ajá. O sea, eso que sucede en C. elegans, la verdad es una excentricidad en eucariotas. Yo no conozco otro nemato que tenga operones. Pero como es modelo, ¿qué pasa? Sí, sí. Porque es estudiado. Claro, que lo que haya en los otros organismos no sea porque biológicamente no lo tenga, sino por falta de... Sí, buen punto. Sí. Pues, por ejemplo, este es el operón de Agrobacterium faurum. Aquí el primer gen es un... esta secuencia ha sido removida. Pero ha sido reemplazada por esta. Es una monoxigenasa. Está presente en ese... Bueno, y entre los plasmios también hay operones. Porque aquí esta me la está anotando como si estuviera en plásmido. Sí. O sea, aquí es para que ustedes vean que, o sea, el plásmido es lo más, ahí pueden caer muchos elementos genéticos, se pueden llegar a integrar allí a ese plásmido. Y el otro, ATU 5171, sí es una secuencia del plásmido. Oh. Sí, es curioso, no sé por qué, mira, no, o sea, desde mi desconocimiento pareciera que ese operón estuviera dentro de ese plasma acá. Una cosa, primero, ¿qué otras especies tienen esta estructura? Operón, quiero ver si este mecanismo ha sido reportado en... eh, sí, operones son comúnmente presentes en plasmios de bacterias. O sea, sí, sí. Claro. No, o sea, aquí en este caso la conservación es completamente relativa al ambiente. O sea, por eso es que, por ejemplo, cualquier tipo de gen que esté presente en un plásmido o esté presente en un operón, no son genes que sean susceptibles para genotipificar nada. O sea, yo no puedo desarrollar una prueba para genotipificar microorganismos basado en ningún gen que esté en plasmio ni que esté en un operón. Porque como dice Camilo, pues yo no tengo, eso no es referencia. O sea, si yo hago un análisis de pangenoma, ¿eso estaría dónde? ¿En qué parte del pangenoma estarían todos estos elementos? ¿El genoma núcleo? Para nada. O sea, esto sería parte de un genoma o único o flexible.
Pues quiere decir que, por ejemplo, usted se imagina desarrollando una prueba de genotipificación de MLST con un gen de operón. ¿Por qué el MLST siempre es con genes constitutivos? Porque la idea es que esos 7 genes que yo utilizo para hacer MLST, tengo la garantía de que en esa especie, de que en ese género están siempre presentes. O sea, que no estén presentes quiere decir que prácticamente, inclusive habría incompatibilidad con la supervivencia de ese microorganismo, porque son genes constitutivos. Entonces, todo esto que estamos viendo acá, que realmente es un sancocho de elementos genéticos, porque ustedes ven que el plásmido tiene secuencias de fagos, el plásmido tiene operones, toda esa diversidad y toda esa transferencia de material genético hace que todo esto, yo aquí no puedo hacer nada de diagnóstico ni de genotipificación, pero ¿qué información sí me puede dar aquí toda esta dinámica? Información ecológica. O sea, yo con todo esto sí puedo estudiar mucha ecología, porque todos estos elementos que estamos viendo, incluyendo los sistemas CRISPR, todo eso es ecología microbiana y todo eso, allí podemos estudiar el nicho. Todo eso que vimos ahorita en las bases de datos, el ambiente y ver que toda esa diversidad de elementos están cambiando, eso sí se puede convertir, no hasta el punto de ser, bueno, inclusive de marcador sí, porque por ejemplo, en esos plásmidos de resistencia que habían ciertos genes asociados con resistencia a mercurio, pues ¿dónde muy seguramente va a estar ambientalmente ubicado ese microorganismo? Pues en cierto sustrato que tenga cierta riqueza de mercurio. ¿Ya? Entonces, eso ecológicamente sí me puede dar mucha información de la presencia y ausencia de microorganismos y de distintos mecanismos de sucesión de comunidades microbianas. ¿Ya? O por ejemplo, el estudio que hicieron ahorita con lo que habíamos ahorita con el aire. ¿Ya? Poder estudiar el aire y mapearlo con esos mapas que veíamos allá y con esos datos geográficos. Eso también ecológicamente puede tener mucha información en este caso con todos estos elementos. Y de ahí entonces, a nivel de ingeniería genética, ¿qué es lo que tenemos en todos esos ambientes? Oportunidades para explorar ambientes y encontrar nuevas novedades genómicas para poderlas aplicar en la ingeniería genética. O sea, hoy en día todos vamos a un catálogo y vemos los plásmidos con los cuales yo puedo comprar o que me vende Sigma o que me venden todas las empresas. Pero realmente lo que hay por descubrir de elementos genéticos con aplicaciones biotecnológicas y de ingeniería genética es un mar de oportunidades que podemos, y es la idea de mostrarles a ustedes todo esto. O sea, aquí no estamos aquí viendo el plásmido, el PBR, ¿cómo es que es el código? El PBR, el que le nombra uno en todo lado. Eso. O sea, eso ya son en muchos casos plásmidos que ya están súper estandarizados y que ya prácticamente ya tienen muchas modificaciones. También es que muchos de esos plásmidos son modificaciones de cuál plásmido. Inicialmente no son plásmidos modificados a partir del ambiente. Es decir, es el plásmido, el plásmido F, que es el esqueleto para poderlo modificar. Pero y si conocemos en el ambiente qué novedades hay en el ambiente, podemos potencializar muchas más cosas en la ingeniería genética. Solo que pues eso no es tan barato. Pasarme todo el planeta Tierra explorando plásmidos o bacterias, pero se está haciendo. Y lo interesante es que se está depositando en estas bases de datos, en este caso. Bien. Bueno, operones. Entonces, pasemos esto yo creo que es bastante, pero bueno, esa parte de C-elegans, creo que eso toca contárselo al compañero que trabaja con C-elegans. Bueno, ahora aquí el siguiente, conservados. Esos serían como los operones que más, pues, valga la redundancia, pues se conservan en la naturaleza, en estos microorganismos, por ejemplo. Pues aquí tenemos estos conservados. Eh, tenemos entonces, por ejemplo, este primero, Azospirillum brasilense. Este es el operón. Este nos dice entonces que tiene, es un operón con dos
genes y fíjense que está conservado para proteobacterias, también un poco hay aquí en esta otra familia. Y miren que este sí tiene el hábitat, el árbol de hábitat o el hábitat tree o la información acerca del hábitat. ¿Qué es lo que nos dice? Que está principalmente presente en suelo y en agua. ¿Ya? Este operón está en algunas especies que están en suelo o en agua, en esta Suspirillum. A ver, yo miro esto qué bicho es. ¿Ah? Esa bacteria, Suspirillum brasilense, esto es proteobacteria, eh, una proteobacteria. Yo miro acá, miro algo de la distribución y el hábitat, suelo y agua, dice. No, es fijadora de nitrógeno, obviamente, suelo. Genéticamente manipulable, entonces también ahí tiene un plus y por eso debe ser un operón que hoy en día se debe utilizar para muchas modificaciones o para muchas aplicaciones en ingeniería genética. Si acá dice, por ejemplo, eh, puede transformarse con plásmidos de origen de replicación a través de conjugación y electroporación, las células, sí, bastante utilizada en ingeniería genética. Entonces, muy seguramente todos estos operones que ya se conocen, pues, porque ya tienen algún tipo de evidencia en ingeniería genética. Por ejemplo, a ver, yo miro acá este operón de Bruselas, Bruselas Swiss, este está, tiene dos genes, está en agua, animales, ¿y qué genes tiene? Mm, glutamato, una ligasa. Okay. Bueno, listo. Entonces, pues, esa también era como la información que teníamos acá para estos que les quería mostrar en cuanto al potencial que hay en estos datos para operones y para plásmidos y ambiente. Queda pendiente entonces de la otra. Es que la otra es increíble. Esta base de datos primera es porque tiene un dominio de China y a veces en muchos lados institucionalmente las redes por defecto, todo que venga con la terminación .cn de China, bloquean. O sea, por sospecha ya la bloquean. Solo que iba a colocar datos aquí en este computador y no me funcionó la antena de Wi-Fi acá. Pero bueno, eso lo podemos ver, lo podemos complementar en las clases virtuales, en la clase virtual que vamos a hacer lo podemos ver. Y bueno, y siempre y cuando nadie esté conectado a la red de la universidad. Ya. Bueno, entonces ya para finalizar y lo que nos vamos a meter ahora eh, son los últimos dos recursos que hay ahí y son herramientas para calcular. O sea, hasta ahora hemos visto que muchas bases de datos con información ya previa de genomas ya establecidos o de información que nosotros ya tenemos. Y si nosotros tenemos nuestros propios genomas y queremos hacer predicciones, ¿qué hacemos? Entonces, eso es lo que compete a estos recursos que tenemos acá. Vamos a ver estos de este que dice Genomic Epidemiology, de pronto primero. Aquí sí vamos a depender mucho del servidor que nos permita correr ciertas cosas que vamos a correr acá para predecir plásmidos, operones. A veces pues no funciona muy bien. La ventaja es que todas estas herramientas que tenemos acá son, o sea, cuando uno trabaja en bioinformática, uno lo que menos hace es correr esas herramientas
en un servidor web como este. Porque todo esto acá es susceptible de que, como decía ahora Camilo, pueden haber muchas más personas conectadas y todo el mundo haciendo, o sea, si yo hago esto, por ejemplo, puede inclusive que se nos bloquee ahora, vamos a ver, todos mandando secuencias acá y calculando, pero por lo general son servidores robustos, pero puede llegar a suceder que no les da para calcular tantas cosas. Entonces, por lo general, todas estas herramientas lo que hace uno es instalarlas local, en su propio computador, para no depender de consultas web. Todas estas herramientas que básicamente es lo que tienen, un algoritmo para hacer esas predicciones y también tienen una base de datos que uno tiene que instalar para poder comparar con los datos que nosotros le proveemos en este caso. Entonces, como ustedes ven acá, acá tenemos bastantes cositas asociadas con ingeniería genética. Vamos a empezar por las asociadas con plásmidos, que fue lo mismo, lo primero que vimos. Entonces tenemos, están divididas por fenotipos, phenotyping, por filogenia, eh, por metagenómica, por typing, herramientas de PCR, y aquí tienen otras adicionales en este caso. Entonces acá, por ejemplo, en la parte de phenotyping tenemos identificación de genes de resistencia a antibióticos que han sido adquiridos. ¿Cuál es por lo general, el input de todas esas herramientas? Un genoma completo. Yo le doy un genoma completo y le digo, deme los genes de resistencia, o una secuencia FASTA también puede ser el, 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 el input. Aquí, por ejemplo, ResFinder FG, ¿qué hace? Identificación de genes de resistencia a partir de datos de metagenómica. Entonces es ver esas herramientas que teníamos, pero ahora, ¿qué pasa si tengo mis propios datos? Y yo quiero saber de mis propios datos qué tipo de elementos genéticos tengo. Identificación de genes y mutaciones que llevan a resistencia a este elemento, a este compuesto específicamente. Identificación de genes de resistencia, predicción de patogenicidad de una bacteria a humanos, también es otra herramienta que hay, Pathogen Finder. Identificación de genes adquiridos que tienen un potencial de virulencia, también está acá. Determinación de sitios de restricción o de modificación, por ejemplo, pueden haber microorganismos o pueden haber genomas en los cuales yo puedo tener un problema genotipificando. O sea, yo puedo decir, si yo hago una PCR teórica con una enzima, debería cortar en estos y estos y estas regiones y me va a producir N fragmentos en el gel de agarosa, si tengo un gen. Acá, por ejemplo, hay microorganismos que pueden tener los sitios de reconocimiento de algunas enzimas modificados. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿por qué no me está funcionando la genotipificación en ese microorganismo? Pues resulta que el sitio de restricción fue modificado y no lo está reconociendo o no está produciendo el suficiente número de bandas polimórficas que yo estaba esperando. Pero resulta que tengo una modificación en ese sitio de restricción allí. Tenemos identificar islas de patogenicidad específicas para salmonela, identificar genes involucrados en síntesis de micotoxinas, es este de acá, MLST para identificar a partir de genomas, identificar, hacer este análisis de MLST. Plasmid Finder, este puede ser el primero que vayamos a ver. Identifica plásmidos en secuencias aisladas de bacterias. Entonces yo creo que podemos empezar por este, Plasmid Finder. Bueno, tenemos acá hacer MLSTs a partir de, miren lo que hablamos ahorita. Hay una técnica, una variación de MLST para plásmidos. Quiere decir que usted lo usa bajo su propia responsabilidad, porque dice multilocus sequence typing a partir de plásmidos ensamblados o de un conjunto de lecturas. Ya hablamos ahorita de cuál es el riesgo de hacer MLST en plásmidos, la ganancia y la pérdida de genes. Ya vimos ahorita que eso hay, mejor dicho, una variabilidad también bastante alta en la ganancia y pérdida
de elementos genéticos. Bueno, esta también la vamos a utilizar luego, identificación de elementos genéticos móviles y la relación de cómo los elementos genéticos móviles pueden incrementar la resistencia o el factor de virulencia. ¿Qué elemento móvil está asociado con resistencia a antibióticos? O un transposón compuesto. ¿Recuerdan en las clases de genética que veíamos que un transposón compuesto también puede portar ese tipo de genes? Bueno, tenemos, aquí hay mucha cosa. Muchos de ellos, por ejemplo, asociados, por ejemplo, a Staphylococcus aureus, a E. coli, predecir serotipos, ¿ya? Estos otros, por ejemplo, acá, fenotipado. Bueno, entonces vamos a ver primero ese que decía Plasmid Finder, es este que está acá. Eh, lo hace para gram positivas y enterobacterias, o sea que muy seguramente para muchas arqueas extremófilas no lo va a lograr hacer en este caso. Eh, Aquí el archivo de entrada son, pueden ser contigs. Ustedes ya saben dónde encuentran los contigs, ustedes ya saben cómo podemos bajar contigs. ¿Ya? También aquí el archivo de entrada pueden ser secuencias crudas en formato FastCube. Eso no lo hemos visto, no hemos bajado esas secuencias porque esas duraría más en procesar acá. Quedémonos con simplemente con contigs o un genoma ensamblado o borrador, como habíamos anteriormente. Claro, porque últimas el FASTQ son el archivo de las lecturas separadas. O sea, en un archivo FASTQ de un genoma vas a tener, no sé, 20.000 secuencias y cada secuencia va a tener 150 pares de bases. Entonces imagínate cuánto se nos va a comer eso acá. Por eso es que aquí es mejor llegar con algo ensamblado. Obviamente lo puedes hacer. Vos puedes ir al software de Plasmid Finder e instalarlo. Acá está, Download Site. Si vos vas acá, Download Site, aquí puedes bajar el algoritmo y bajar las bases de datos para correr esto de manera local. Bien. Bueno, instrucciones, hay que seleccionar una base de datos. Bueno, el output, pues nos va a dar básicamente en qué regiones vamos a tener plásmidos o no. Podemos utilizar esta secuencia de test. Si aquí le damos test sequence, ¿qué nos va a dar? ¿Qué es eso? ¿Un FASTA de qué? ¿Y qué? ¿Qué elemento genético? ¿Ah? Entonces el archivo de prueba, ¿qué pasó acá? ¿Como que sonó algo? No. Este archivo de prueba es un genoma de un plásmido. Lo podemos copiar, vamos a ver cómo nos va. O sea, a priori, yo ya sé que es un plásmido, o sea que yo esperaría tener algún tipo de resultado acá. Y acá, bueno, pero este archivo lo tengo que guardar en un bloc de notas. ¿Dónde? No, bloc de notas. ¿Hay alguna también? Sí, claro, claro. Sí, sí. Uy, ¿qué pasó acá? Esto ya estaba abierto. Voy a apagar esa secuencia acá. Sí, está acá. Y la voy a guardar como secuencia prueba. FASTA.
a guardar en el escritorio acá. Listo. ¿Será que especie? Salmonela. Salmonela es gran positiva, pero bacteria, ¿cierto? Epa. Y acá la voy a cargar. Secuencia prueba. Y ahí ya, supuestamente ya me está haciendo el proceso para buscar. ¿Sí? Ah, pero no, no, pero no estamos ahí. Ahí. Cópiala y pégala en un blog de notas. ¿Cómo, cómo? Con la extensión punto .fasta. ¿Y no te dio? Bueno, entonces ahí vamos a ver si pues debería encontrar plásmidos porque es una secuencia. O sea, normalmente uno no mete una secuencia que diga que es plasmio. Uno por lo general lo que mete acá es un genoma completo, por ejemplo, pero un genoma completo serían 3 millones, 4 millones, más de 2 millones de pares de bases. Entonces vamos a ver si esto no, yo creo que está yendo. Si alguien le terminó de los que están conectados, me avisan, porfa. ¿No? ¿Cómo, profe? No, nada, tranquilos. ¿Usted se terminó o está? Ah, también aquí ya terminó. Bueno, se lleva su tiempo, ¿no? Sí. Entonces aquí con este resultado, él ha identificado 3 diferentes plásmidos con distintos porcentajes de identidad. Miren que identificó uno con 100, 99 y otro con 100. Y miren la longitud y en qué región no la identificó. Ya ahí donde dice contic quiere decir que donde hubiéramos metido distintos contigs o distintas secuencias, nos hubiera dicho, encontré un plásmido en la secuencia 1, encontré un plásmido en la secuencia 2. Fíjense aquí el contig, el encabezado, ¿qué es? El mismo, porque solamente teníamos la secuencia FASTA un solo encabezado. Es decir, él hizo la predicción sobre todo eso como una unidad, como si fuera todo eso un genoma completo. Y era un genoma completo, era un genoma completo de plásmido, en este caso. Pero quiere decir que acá también podemos meter contigs, ¿ya? La posición en la cual encontró esa identidad y aquí nos da el identificador en el cual pertenece ese plásmido que él encontró. ¿Cómo? Eso denota, tengo que verlo, R27. Espérate, a ver, yo miro una cosa. Eh, eso denota R27. A ver, lo vemos. Voy a abrir primero. Bueno, en accession number, ¿cuántos plásmidos encontró entonces en esa secuencia? ¿Seguro?
accession number aquí es el mismo. Quiere decir que encontró un único plásmido que fue similar a la secuencia que le dimos, a un solo plásmido. Pero esto de nota R27 tienes toda la razón. A ver, entonces, ¿qué plásmido fue el que nos dio? AF250878. Ah, ahí está. Donde decía nota quiere decir que es Salmonella typhi R27. Ese es el, no sé si la cepa sea R27. Ahora, ¿de por qué no salió acá o acá? Es que es curioso, porque mira que acá me dice plásmido, LN, ta, ta, ta. A ver, yo miro acá una cosa. Aquí me da un código diferente para cada resultado. Y ves que aquí abajo me dice R27. Pues este es este R27. Nosotros ahí le metimos 180.461 pares de bases. Fueron las secuencias que le metimos aquí a esto. Solo marca uno porque es el mismo en todos esos. Pero no sé qué significa esto que me aparece acá. Ah, aquí está. L tata se refiere a un grupo específico de replicones. Es un replicón. ¿Ya? Entonces, ese fue el plasmio que encontramos. Y acá, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es esto? El alineamiento de cada una de las secuencias. Miren la identidad. ¿Ya? Entonces, estos resultados se pueden bajar en texto o como TSV. Y las secuencias de plásmido también se pueden bajar acá. ¿Ya? ¿Sí les corrió a ustedes o no les corrió? Ahí sigue, a ver. Ah, no, pero ¿qué hiciste? No, no, pero tienes que darle upload. Sí, pero intenté ponerle, pues cambiarle el archivo de texto a... No, tienes que guardarlo siempre como punto FASTA. Pero... Escribir, punto FASTA. Claro, o sea, para que corra tienen que colocarle como punto FASTA. ¿Ya? Y una vez le pongan punto FASTA, ahí ya lo pueden cargar y lo pueden correr para encontrar esos plásmidos. ¿Ya? Entonces, acá como resultados yo bajé resultados como texto. Entonces miren qué les pasa. Los resultados como texto, acá están. Miren. Pues para no quedarse con el resultado web, sino que ustedes pueden bajar el resultado en texto. Entonces ahí les dice, les da todo el resultado en texto que teníamos ahorita con los alineamientos. Les da también el resultado, bueno, la secuencia de los plásmidos, plasmid sex. Abrir con... No, abrir con bloc de notas. Estas son las secuencias de los plásmidos. Bueno. Acá tenemos que salir, evacuar. Bueno, chicos, quedamos así y nos vemos el martes. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.